soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Son las 8:03 de la mañana de hoy, lunes 21 de septiembre del 2020. Y venimos de un fin de semana intenso, entre la danza de los millones que dice el gobierno de Estados Unidos que preside Donald Trump, que le va a dar a Puerto Rico como si no nos hubiéramos ganado tantos años de coloniaje, los 13,000 millones que supuestamente llegarán a Puerto Rico para rehabilitar y reconstruir el país, entre otras la red eléctrica después del huracán María. Y vamos primero a las noticias, a las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar, como siempre les digo, PayPal o tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios ATH Móvil. Igualmente, Fundación Periodismo Siglo XXI, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI enviados al PMB 284 PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y como siempre estamos con Buen Vecino Café. Ya yo me tomé el café de esta mañana y ahorita voy para Buen Vecino, pero un poquito más tarde porque tengo una entrevista que voy a realizar para que ustedes después la consuman a las 10 de la mañana, que también está con nosotros de Winery Outlet, que allí usted puede comprar los vinos. Rolando Fernández se los envía a su casa, lo paga por internet, nada de exponerse al COVID. Y todo está en el listado de los vinos y espumantes de wineryoutlet.com. Y como siempre, Vega Alta Coop con nosotros. En la casa todo el mundo, por ahí veo que está Boston, Sandra García, está Nanisma Guerra. Saludos, Nanisma. El dinero que él trató de aguantar, exactamente. Vamos a eso ya mismo. Que los cojan para pagar la deuda, dice Sandra García. Buen día, Carmen Enid, Mari Miró también está por ahí, Rosa Ureña, Margarita López, presente desde Nueva York. Qué bueno que están por ahí todos y todas. Bueno, vamos, yo creo que tenemos diferentes notas del fin de semana, pero vamos a empezar por el asunto de los 13,000 millones. Los 13,000 millones sabemos, como siempre digo, que son parte de lo que el gobierno de Estados Unidos le debe a Puerto Rico por todo lo que se han llevado tantos años de coloniaje y lo que nosotros como puertorriqueños hemos contribuido a esa nación. Me parece que lo primero para mí es decir eso por ahí. Puerto Rico, además de eso, paga a través de sus hipotecas un seguro. Y ahí está el dinero de la reconstrucción, ahí está FEMA, ahí están todas las agencias que se supone que a través de ese seguro que usted paga con su hipoteca llenen la cuenta de esas agencias que se tienen que activar cuando hay una emergencia. Así es que gratis no es. Pero a mí lo más que me llama la atención de el anuncio de la gobernadora, que la voy a poner aquí con Peter Brown porque vamos a hablar de Peter Brown ya mismo también, es que primero escogen quizás el peor momento para decirle al país que los 13,000 millones van a llegar. Primero, por un lado, porque ayer se cumplieron los 3 años del huracán María. Y todavía en Puerto Rico quedan 12,000 personas con toldos azules. 3 años del huracán María y quedan 12,000 personas con toldos azules. Y segundo, porque es injuria sobre ofensa en un país que todavía no ha podido recuperarse, ni el gobierno le ha podido dar certeza de que los fondos de la recuperación se van a utilizar correctamente. Y cuando yo hablo de los fondos de la recuperación es que todo lo que no ha pasado, como bien creo que fue Lulu dijo hace un momento, con el asunto del dinero de la recuperación con el gobierno de Estados Unidos, es que el presidente Trump ha retrasado la llegada de ese dinero a Puerto Rico para precisamente comenzar la recuperación. 12,000 familias, exacto, gracias Ricardo Vargas,
Son 12,000 familias porque son 12,000 toldos azules. No sabemos cuántas personas viven ahí. O sea, podrían estar impactados si hablamos de 4 personas, 3 personas mínimo por residencia sobre 50,000 personas. Entonces, 3 personas son 36 más o menos. Lo que realmente es importante a 3 años del huracán María es que el gobierno no ha podido sacar de la mente de los puertorriqueños todo lo contrario. Todos los días nos dan razones para pensar que la corrupción está sin detenerse, que no hay ningún proyecto para detenerla. Y razones tenemos incluso en el medio de la pandemia, hablando de la transacción de $38 millones en 16 horas. Pasa precisamente en el momento en que ayer se cumplen los 3 años del huracán María. Pero además de eso, frente de cara a una elección general donde precisamente el banquete total para el gobierno de turno, ese mismo gobierno que no ha podido zafarse de la imagen de la corrupción, que todos los días la afinca, va a nombrar a un contralor que no tiene la más mínima idea, ni tiene ninguna educación ni experiencia para velar los fondos públicos. Así que yo no sé de quién es la idea de precisamente en el momento que anuncian, 3 días más tarde, 3 días antes anunciaron que Osvaldo Soto era el escogido por la gobernadora para ser contralor a 10 años. Y nos dicen literalmente que no tiene ni la más remota idea de cómo se administra, en el caso del ejemplo que ha puesto Bonita Radio, cómo se administra un colmado de barrio. No tiene experiencia para nada. Quizás tiene la experiencia de haber administrado su chequera, pero eso no lo hace capaz de ir a administrar los fondos del pueblo de Puerto Rico, que como bien dicen incluso personas allegadas al Partido Nuevo Progresista, no solamente recibe y tiene que conciliar los fondos del gobierno de Puerto Rico, sino también de los que vienen del gobierno de Estados Unidos. Así que me parece la peor estrategia, si es que tienen alguna, del gobierno de Puerto Rico, de decirle al pueblo que todo está bien, porque ellos van a nombrar a un neófito a la oficina del Contralor y en ese momento van a llegar $13,000 millones. Que yo estaría de acuerdo que el gobierno de Donald Trump lo está haciendo precisamente en momentos en que está a punto de haber una elección general en Estados Unidos, a 45 días más o menos. Tienen una importancia los votos de los puertorriqueños, sobre todo en estados péndulo como Florida, y ese voto el gobierno de Donald Trump quiere atraerlo para sí. Dicho eso, me parece que el anuncio de los 13,000 millones, si usted lo pone en el contexto correcto, lo que levanta es unas serias banderas. Primero, de cómo los van a administrar y la posibilidad de que el gobierno de Wanda Vázquez Garcet y Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez en la Cámara estén pensando nombrar a otro fotuto para que vele por los 13,000 millones, que es la posibilidad de que quieran crear un organismo. Yo no dudaría nada. Eso está por ahí en el tintero. Para precisamente limitar la capacidad de que pueda tener el nuevo gobierno, incluido uno de los de ellos ante la posibilidad que gane Pedro Pierluisi, a administrar esos fondos. Una especie de zar de los fondos de la reconstrucción. A mí nada ya me sorprende, porque si se han atrevido a nominar a una persona que no tiene la más mínima preparación ni educación relacionada con lo fundamental, que es la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, y todos sus equivalentes del gobierno de Estados Unidos son capaces de nombrar a alguien, amigo, abogado, porque para ellos todo lo que haya estudiado derecho tiene la capacidad para administrar los fondos de los 13,000 millones. Y yo creo que se me olvidó, pero lo digo, compartan. Recuerden que hacemos viral estos contenidos y tenemos más posibilidad de seguir llegando, creando audiencias
sobre todo decirle a nuestros anunciantes a través de Bonita Radio que si quieren promover un producto que realmente tenga vinculación informativa con las noticias y las informaciones que movemos en Bonita Radio con credibilidad y profundidad, es aquí donde se deberían anunciar. Wanda dijo que ese es su legado. Imagínate tú. Imagínate tú. Y hay una nota además que nos deja el mal sabor de los 13,000 millones. Y aquí quizás lo ato un poco a lo que ustedes mismos y el mismo Ricardo Vargas me acaba de hacer hincapié, que no son personas las que no tienen toldos, son familias. Los 13,000 millones nunca nos van a dejar fuera de nuestra mente. Las 4,645 personas que dicen 2 estudios independientes pueden haber muerto en medio del huracán María. Y yo digo que murieron, porque nosotros nunca vamos a saber el número exacto, pero una sola persona que muriera en aquel evento fue terrible para el país. A mí me parece que la imagen que debe perseguir al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet como gobernadora sucesoral es precisamente los zapatos que se exhibieron como denuncia en frente al Capitolio cuando el país se indignó y llevó a sus muertos hasta allí. Yo creo que Puerto Rico necesita sanar lo que nos dejó el huracán María, pero necesita llevar a los responsables de aquella negligencia ante cualquier foro para que paguen las consecuencias. Me parece que Puerto Rico no sanará hasta que no le digamos a nuestra gente que aquellos que fueron responsables de aquella catástrofe, más allá de la responsabilidad que tienen por no haber logrado articular un proyecto de país que precisamente limitara la capacidad del pillaje y de haberlo traído hasta aquí, es precisamente lo que no hicieron y lo que hicieron aquel 20 de septiembre, a partir de aquel 20 de septiembre cuando azotó al país el huracán María. Esa mi posición, o por lo menos mi análisis con relación a los 3 años del huracán María. Me parece que Puerto Rico todavía no sana una herida profunda, que estamos hablando de personas, estamos hablando de gente, estamos hablando de seres humanos que murieron y que todavía hoy habemos algunos que los llevamos en nuestro corazón. Los más de 4,000 muertos no fueron por el huracán, sino por la desidia y la codicia de esa criminal administración. Gracias, Héctor Iván Monclova, por eso. Son zombies con signos de dólares en sus ojos, dice Sandra García. Cintia, tenemos que crecer como pueblo, ya son demasiados golpes en 3 años. Gracias, Cintia, por tu comentario. Espero que además de sanar no olvidemos esta infamia del gobierno de turno y le pasemos factura en noviembre. Así es. Gracias, Yari Pavón, por tu comentario igualmente. No les importa nada. Yo a veces pienso que no. No solo hubo responsables de la catástrofe, sino que se burlaron de ella. Quizás la mejor contestación que he leído, y fue esta mañana, a las palabras que a mí me parece insólito que esa joven todavía quiera exponerse a través de las redes sociales, y hablo de Beatriz Arreizaga, la entonces primera dama esposa de Ricardo Rosselló Nevares, gobernador electo en el 2016. La mejor es que a los comentarios de ella, porque ella trajo un comentario en Twitter diciendo que su esposo tenía tanta sensibilidad y que ayer se cumplían los 20 años, los 3 años del huracán María. Y alguien le contestó precisamente con lo que pensaba Ricardo Rosselló y se descubrió en el Telegram chat. Y era la mención de los muertos a través de su voz
y la voz de Cristian Sobrino. Eso jamás, definitivamente, puede olvidarse. Crecer y tomar sabias decisiones a la hora de votar, exactamente. Su mentor, Ricardo Rosselló Nevares. Bueno, del huracán María yo quiero pasar quizás a lo más que me parece que también tiene que ver con el deceso, la transición que ha hecho una persona. Y es el caso de la juez Ruth Ginsburg, Bader Ginsburg, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que murió el pasado sábado a los 87 años. Y lo traigo porque también tiene que ver con eso que aquí todos hemos estado hablando de alguna manera con relación a la institucionalidad y cómo nos percibimos o cómo se puede percibir un servidor público a la hora de tomar una decisión. La juez Bader Ginsburg es quizás la representación del pensamiento más liberal del Tribunal Supremo de Estados Unidos después de Thurgood Marshall. Y perdone si lo pronuncié mal, pero recuerden que en country hablamos así el inglés. Y a mí, yo tengo sentimientos encontrados y planteo, como muchos de los y muchas de las que han escrito, que realmente es una gran pérdida para el Supremo de Estados Unidos. ¿Dónde se posiciona el Tribunal Supremo con no solamente una especialista del derecho, una estudiosa del derecho que llegó al Tribunal Supremo en el 1993, que venía de una carrera precisamente al servicio del derecho a nivel de su experiencia judicial en Washington, pero también al servicio de los derechos civiles, sobre todo de las mujeres, a través de su experiencia profesional en diferentes organizaciones, sobre todo en la ACLU, la American Civil Liberties Union. Y mucho de lo que toca en este análisis tiene que ver con algo que a Puerto Rico le va a llegar el próximo 24 de diciembre, cuando precisamente Puerto Rico sufra otra vacante en el Tribunal Supremo, porque en Puerto Rico los jueces se tienen que jubilar a los 70 años. Y la juez Anabel Rodríguez cumple 70 años el 24 de diciembre y tiene que retirarse. Y lo digo porque la discusión que me parece que también tiene que haber a partir de esta pérdida de la Corte Suprema de Estados Unidos es hasta dónde pueden llegar las aspiraciones y los deseos personales cuando ese ser humano, esa persona está en el poder público. Y está claro que una persona que sirve en el Tribunal Supremo es un servidor público, por utilizar el propio término supremo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, de Estados Unidos, de cualquier país, de cualquier nación, dirige lo que son las reglas sociales, políticas y económicas en términos del derecho que va a tener ese país. O sea, así de importante es. Y hace mucho tiempo que ese tribunal, las oportunidades que tenían un presidente del tribunal, las oportunidades que tuviera un presidente de esa nación de nombrar, eran bastante distantes. Y la próxima, evidentemente,
Digo, puede ser como la del juez Scalia, que sabemos cómo murió. No necesariamente por razón de su edad. Le tocaba definitivamente a la juez. Era probable que le tocaba a la juez Ruth Bader Ginsburg, precisamente pues por ley de vida, era la de mayor edad. Y hacía mucho tiempo se le cuestionaba por qué no se iba. Pero yo creo que el momento más de más cuestionamiento es precisamente el hecho cuando Barack Obama ganó la presidencia y era una posibilidad de que el Partido Republicano volviera a ganar una elección. Porque ahí es donde se plantea cómo va a ser la composición ideológica y si se va a seguir sumando la derecha, como se sumó, como ganó la derecha cuando los Bush ganaron la presidencia. Así que esa era una posibilidad. Ruth Bader Ginsburg murió el sábado y ya los republicanos, Mitch McConnell, en el Senado, están diciendo que van a llenar esa vacante a pesar de que le cerraron el cerco al Partido Demócrata, a los demócratas, cuando Scalia murió, porque era supuestamente muy cerca de las elecciones que un presidente iba a nombrar, a llenar una vacante en el Tribunal Supremo. Eso no va a pasar ahora. Eso me recuerda tanto a lo que hacen los PNP y los populares aquí, que los populares se quedan atrás. Pues en Estados Unidos también los demócratas se quedan atrás. Exacto, como aquí dice Wilber Rosario. Entonces, realmente, como dice Héctor Iván, murió siendo un muro de contención para sostener lo que queda de democracia en ese país, ahora más cercano al abismo fascista que ha generado Trump. Una se tiene que cuestionar, y yo quiero lanzar la pregunta. Una se tiene que cuestionar cuando Ruth Bader Ginsburg contestaba: seguiré haciendo este trabajo mientras pueda hacerlo y cuando no pueda, ese será el momento en que me retiraré. Yo no tengo la menor duda de que Ruth Bader Ginsburg le sirvió al pueblo de Estados Unidos y a la Corte, al Tribunal Supremo de Estados Unidos hasta el último día en que murió. No tengo la menor duda porque ahí están sus decisiones. Ahí está su claridad mental. Cuando fueron de la mayoría y cuando fueron disidentes fueron geniales, fueron increíbles. Claro, ahí está. Ahora, ¿por qué hace 7 años Ruth Bader Ginsburg no pudo decir este es el momento de irme? No necesariamente por lo que ella quería como una cuestión personal, que tiene todo derecho, sino porque sabía que precisamente, como dice Héctor Iván, la crisis democrática en Estados Unidos también se supone en ese Tribunal Supremo. Y parte fundamentalmente desde ahí, cuando la posibilidad de que un presidente republicano llene una vacante no sea a favor de un liberal. Entonces una se tiene que cuestionar: ¿qué pasó? Por lo menos en este momento no puede dejarse de hacer esa pregunta, independientemente de lo que pensemos que supone la pérdida de una juez como Ruth Bader Ginsburg. Yo creo que es importante establecer hasta dónde llegamos en esas querencias personales que son no dejar de hacer el trabajo hasta el último momento, pero que definitivamente en el servicio público cobra otro nivel de análisis, otra importancia. Porque no es lo mismo, y ahora las candidatas, porque hay 2 candidatas por lo menos de las que he visto,
del tribunal del el Partido Republicano del presidente Trump. Las candidatas son nefastas. Las dos son antiaborto, pero una de ellas es nada más y nada menos una cubanoamericana, que lo menos que pasó es que representó a la familia en Miami de aquel famoso caso del niño cubano que llegó en una yola a aguas de la Florida y se formó la crisis política entre Estados Unidos y Cuba. Elian González. O sea, lo menos que he leído de los perfiles de cada una de esas dos mujeres. La otra es una súper activista en contra del aborto. Es jueza, obviamente, todas las dos son juezas. Entonces, por ahí yo creo que nosotros tenemos que tomar precisamente un cuestionamiento, porque eso le va a pasar al Tribunal Supremo en Puerto Rico. Anabel Rodríguez se tiene que ir el 24 de diciembre cuando cumple 70 años. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesora, le va a tocar nombrar a un juez del Tribunal Supremo. Y yo tengo alguna información de que supuestamente Anabel Rodríguez se le planteó en un momento dado en la administración de Alejandro García Padilla si se iba a jubilar precisamente para tener la oportunidad un gobierno que usted y yo pensaremos que no es tan liberal, pero es mucho más liberal que el gobierno de los estadistas en Puerto Rico, para nombrar a un juez del Tribunal Supremo. Y la juez dijo que no se iba. Ahí está. Yo dejo la pregunta por ahí. Realmente yo tengo una posición, no necesariamente creo que la debo manifestar, pero me parece que es importante. Creo que hay una discusión entre ustedes de quién es más populete, que si Anabel Rodríguez es populete. Obviamente no es una juez necesariamente súper liberal, pero tengo que decir que todas las manifestaciones que ha hecho desde el Tribunal Supremo, la participación que ha tenido en diferentes casos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las comunidades y las diversidades sexuales, todo lo que hizo con relación a la Constitución y el nombramiento precisamente sucesoral de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, la manera en que se expresa, ustedes no me dirán que es igualita a Eric Kolthoff o a alguno de los miembros que no sea Estrella, porque Estrella ya lo sacamos de ese caucus del Partido Nuevo Progresista en el Supremo. Así que sí, yo preferiría que fuera un gobernador, o que hubiera sido un gobernador por lo menos como Alejandro García Padilla, que nominara a una juez y fuera una asamblea legislativa de otro tipo de representantes y senadores, independientemente de lo que sabemos que es la crisis intelectual de las legislaturas en Puerto Rico de los últimos 20 o 30 años, que esta legislatura de Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez. Entonces, sí, vamos a hablar de Osvaldo Soto. Y vamos a hablar de Osvaldo Soto porque yo he buscado en el calendario de la Cámara, incluso, déjenme ver si me contestaron, le pregunté a un representante si había habido alguna a las 10 de la mañana de audiencias 1 de la Cámara está la confirmación, por lo menos las vistas de confirmación de Osvaldo Soto García. Osvaldo Soto García, acaba de decir Rodríguez Aguiló, portavoz de la mayoría en la Cámara, que no tiene los votos todavía. ¿Por qué me parece que no debemos olvidar el nombramiento de Osvaldo Soto? Precisamente por lo que hablábamos al principio. Porque esas son la gente que va a dirigir el destino de la oficina, o por lo menos pretende dirigir lo que va a ser la oficina de el Contralor de Puerto Rico por los próximos 10 años. Esa es la gente que el Partido Nuevo Progresista quiere atornillar allí para hacer lo que ellos saben muy bien hacer, que es no hacer nada con la fiscalización de los fondos públicos en Puerto Rico. Y tengo que decir que los últimos informes que ha emitido la Contralora de Puerto Rico hablan
de irregularidades en los municipios. Nadie ha hablado de las irregularidades en la legislatura de Puerto Rico, ni siquiera la gobernadora, cuando ahí están los informes. Y estamos hablando de un gobierno de Puerto Rico que ustedes escucharon a la secretaria del Departamento de Justicia el pasado sábado en una entrevista con Bonita Radio. Ellos no piensan que está pasando nada, que la credibilidad del país está con el Departamento de Justicia, porque ellos creen que todo lo están haciendo bien. Cuando no sabemos qué ha pasado con los referidos de la Oficina del Contralor, cuando sabemos que no hay investigaciones que salgan precisamente en el contexto de la corrupción en Puerto Rico, sí, aparentemente van a haber miembros del Partido Nuevo Progresista que van a ir a esa vista a hablar de lo que es la Oficina del Contralor. Si Manuel Díaz Saldaña va a ir, hay que ver qué va a decir. Yo nunca me confío, porque ellos cruzan línea, pero a la menor provocación. Y no me equivoco, la sentencia es de 6 años. Sí, el del PUA, una sentencia de 6 años. Hay que ver cuánto cumple esos 6 años, pero sí, la primera persona que se declaró culpable, aparentemente lo sentenciaron a 6 años de cárcel. El sistema se está cayendo en pedazos, ni el Ejecutivo, ni la Legislatura, ni el Supremo. Vamos de picada. Esto es lo que hay. Yari Pavón, el servidor público que no sirve para servir no debe robarle un país. Esa es la gente que están queriendo atornillar, pero tú como ser humano sabes lo que tú puedes y no puedes hacer tu experiencia. Habiendo dicho esto, si Osvaldo Soto acepta esa posición, es más corrupto que ellos. Tipo, tus valores cuentan. Yo les confieso que no sé cómo no se ha retirado, pero no dudo que se quiera quedar. No dudo que se quiera quedar y esto no va a terminar bien. Yo creo que lo más claro es que el país tiene que estar bien atento. Ellos van a insistir en atornillar a Osvaldo Soto. Yo creo que la gobernadora, está clarísimo, lo va a hacer. Y en ese contexto sí, hay que atender esas vistas a las 10 de la mañana. Yo tengo una entrevista, me imagino que podré más tarde verla en retrospectiva. Tengo una entrevista a las 10:30 de la mañana que más tarde vamos a pautar en la semana. Y va a ser importante que le demos especial atención a esas vistas y quiénes van. Así que a las 5 de la tarde ustedes saben que vamos a tener el análisis completo. ¿Y cuándo van a devolver el dinero? Dice Nilda Figueroa. Ay, Nilda, bendito sea Dios. Bueno, vamos. Yo tenía que comentarles esto porque se me olvidó comentárselos el viernes, el sábado. No, el viernes, que fue la última vez que nos vimos. El viernes yo olvidé comentarles que yo no puedo creer que Pedro Pierluisi haya dicho en ese debate con la boca de comer que él es de clase media. Pero ¿y cómo es posible que Pedro Pierluisi haya dicho eso? Que se ganaba $90,000 al mes como asesor de la Junta de Control Fiscal. Y no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo, porque me parece que es el cinismo en medio de una campaña a la gobernación que el país no puede olvidar, que el país tiene que insistir en ponerlo en la nevera. Ponlo en la nevera. Pierluisi, el mismo que fue secretario del Departamento de Justicia, que no encontró un solo caso de corrupción que atender entre el 93 y el 97. Que fue comisionado residente en Washington cuando Luis Fortuño y él ejecutaron el despido de 30,000 empleados públicos en la Ley 7. Y ella ha dicho con la boca de comer que es de clase media y que por eso él conoce el dolor de la gente. Y que él estudió en la universidad, en el sistema público de enseñanza. Sí, también dijo que la corrupción es normal. Normalizó la corrupción porque eso pasa. No, Pierluisi, no. Vamos a hablar en plata. Nosotros sabemos que hay personas que se desvían como delincuentes y que delinquen con relación a las normas sociales. Sí, pero no es normal
que un gobierno como el del Partido Nuevo Progresista llegue al poder con una agenda para robar. No es normal. Nunca ha sido normal. Y la normalización de la corrupción que ustedes han querido imponer y que otros elementos del Partido Popular, partido de mayoría, también han querido imponer, no son normales para el país. Y el país no los puede normalizar porque el país tiene que atender lo que pasa alrededor de su comunidad y no puede dejar de atender lo que pasa en esas cúpulas gubernamentales porque precisamente es lo que afecta al diario vivir y la cotidianidad de cada uno de los constituyentes. Así es que, ¿verdad? Lo que no quería que se me olvidara, porque me parece súper importante que Pedro Pierluisi haya ido no solamente a normalizar la corrupción en ese debate, sino a establecer que él es una persona de clase media. Y también quiero comentar lo que sí en el contexto precisamente de la gobernabilidad de Puerto Rico hoy supone que Peter Brown pueda ser un miembro de la Junta de Control Fiscal. Y que esa nota que trajera hoy el periódico El Vocero de él diciendo que él no es candidato y que él no quiere serlo, pero si el presidente se lo pide, pues él lo haría para ayudar a los puertorriqueños. Es importante porque ustedes saben que ahí van a haber 3 vacantes, que ya hay 2 y que el presidente de esa Junta de Control Fiscal, el puertorriqueño José Carrión III, ex cuñado de Pedro Pierluisi, se va el próximo 5 de octubre. Hayan nombrado o no hayan nombrado a nadie. Y me parece que es importante establecer que el representante del gobierno de Trump en Puerto Rico es un Osvaldo Soto parte 2. No tiene la más mínima idea, y lo dijo él. Déjenme citarlo para que después no digan que estoy citándolo mal. El proceso comenzó y esperamos nombrar una junta pronto. No puedo dar fecha de cuándo los nuevos miembros serán nombrados, pero estamos trabajando para hacerlo tan pronto como podamos para que tengan la cantidad de miembros que se necesitan para funcionar y que tengan la diversidad de experiencia y talento para continuar el trabajo de la Junta. Yo no estoy buscando una silla en la Junta. Mi experiencia es un poco diferente a la experiencia financiera que se busca en los miembros de la Junta. Pero si el presidente me pide que le sirva a la gente de Puerto Rico, lo haré. Yo creo que es súper importante establecer lo siguiente. Peter Brown es al gobierno de Estados Unidos y a la Junta de Control Fiscal, de promesa creada por el Congreso de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, hecha ley por Barack Obama, lo que Osvaldo Soto es al gobierno de la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, dicho por él. Esa no es mi experiencia, pero si me piden que esté ahí, ¿pero qué es esto? Cada vez se me parece más el gobierno de Trump al gobierno de Wanda Vázquez Garcet. Eso de la corrupción como un mal social me acuerda a una casera que no era de clase media. Cuando le dije que había polilla en el apartamento, me dijo que la polilla es algo bien tropical. Ay, Juan Carlos, no me hagas reír. Qué coraje le da a uno esa normalización. Pero como si hablaran de la leche que le robó el hijo en la casa cuando fue a visitarlo. Se la llevó así de la nevera. Es como si hablaran de lo que pasa en la casa de ellos, no lo que pasa en la casa suya. Usted manéjelo con los componentes de su casa. Lo que pasa en el país, usted manéjelo con los componentes del pueblo. Y esta gente es la que tiene que decidir si quieren seguir normalizando la corrupción o no la quieren normalizar. Y me parece que en ese sentido las palabras de Pedro Pierluisi cobran mayor importancia. Son las 8:42, ya me tengo que ir. Esa ayuda valen sobre 300,000, por lo que menos cobran es eso. No sé de lo que me hablas, Alberto. Volvemos al concepto, robemos, que se jodan. Gracias por tu comentario, Yari. La Junta se supone que era de supervisión, no control fiscal. Denise DeBoer, por eso es que yo nunca le voy a llamar Junta de Supervisión Fiscal. Y gracias por hacerme ese comentario, porque también fue
una acogida de Pedro, o intentó, de Pedro Pierluisi en ese debate. Que Pedro Pierluisi le diga al pueblo de Puerto Rico que gracias a él la Junta no es de control y sí de supervisión. No solamente es una barbaridad y una falta de respeto al país, es una mendacidad de parte de Pedro Pierluisi, porque ese cambio, él sabe que fue puramente lingüístico. Por eso es que para mí seguirá siendo una Junta de Control Fiscal. Porque, ahora digo yo, si la normalización del embuste, como dirían en country, porque ya no en country no decimos mentira cuando son descarados embustes. La normalización del embuste también hay que denunciarla. Y yo creo que es parte del trabajo que el periodismo tiene que hacer, de cuestionarle a Pedro Pierluisi, oiga, ¿a usted no le parece que eso es precisamente un cambio lingüístico? Porque de facto, como él es abogado, y ¿verdad?, hay que hablarle de jure y de facto, pues háblele con los términos que él conoce. De facto es una Junta de Control Fiscal, porque un organismo que puede ir por encima de lo que establece el gobierno de Puerto Rico como presupuesto es una Junta de Control Fiscal. Así que yo creo que seguimos yendo por donde tenemos que ir, estableciendo cuáles son los verdaderos contextos y cuáles son las preguntas que deberían estar contestando los candidatos a la gobernación, sobre todo los candidatos que han tenido una exposición vital en eso de repartir el bacalao en los últimos 30 años en Puerto Rico, y uno de ellos ha sido Pedro Pierluisi. La última nota que quisiera traer, me parece una nota positiva, una nota por lo menos de esperanza, y quiero traerla, y es un doctor farmacéutico del recinto de ciencias médicas que está entrando en una de las investigaciones relacionadas con la posibilidad de que haya medicamentos para atender el COVID. Es el doctor Eduardo Caro, es un recurso, profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, departamento de ciencias farmacéuticas, y es una de las investigaciones de los 10 proyectos que la Universidad de Puerto Rico escogió para subvencionar con 1.7 millones de dólares otorgados por el gobierno para aportar a la mitigación y erradicación de la pandemia. Como parte del proyecto, el periodo de cuarentena logró obtener de 20 a 25 muestras de diferentes tipos de algas en distintos puntos del país: Culebra, Vieques, Cabo Rojo, La Parguera, Salinas, Fajardo, Rincón, y eso tiene que ver con las algas. Me parece fascinante. Ya tenemos más de 50 muestras únicas. Las algas azules verdes, dice Caro, producen productos naturales que inhiben mecanismos específicos de enfermedades infecciosas, e informes recientes han descrito la susceptibilidad del COVID a ser inhibido por compuestos químicos derivados de algas marinas. Esperamos tener de 5.000 a 600 muestras únicas ya fraccionadas y refinadas. En el laboratorio se intenta descifrar a través de la química medicinal cómo confeccionar un antídoto oral o a base de algas, eliminando su toxicidad. Resaltó que el promedio, el desarrollo de un medicamento tarda unos 10 a 12 años en desarrollarse. Tenemos a todos los jugadores de la primera etapa de la investigación. Esperamos que sea posible una segunda etapa solicitando más fondos como un grant al Instituto Nacional de Salud. Me parece que son buenas noticias. La mayoría de nuestra medicina es natural. Nos estamos aprovechando de este conocimiento para inspirarnos en arquetipos. Realmente, gente, yo creo que nosotros también tenemos que hablar de lo bueno que está pasando en el país. No podemos insistir en hablar solamente de lo que sabemos, que es todas esas informaciones negativas que todos los días hay una nueva. Pero sobre todo, hablemos de nuestra universidad. Nuestra universidad ha sido fundamental. Los que no la quieren son precisamente sus administradores, pero yo creo que el pueblo está claro de que no solamente la quiere, y que ese profesorado, esa gente que está allí dándola, no importa qué, la milla extra, haciéndolo indecible para precisamente participar de estos proyectos de investigación, hay que traerlo. Voy a los comentarios de ustedes. Ese es mi campo de especialidad, para farmacología marina y biomedicina.
Denise, pues vamos a hablar un poco, porque a mí me encantó la nota del joven. Es un hombre joven, ya lo viste, y me parece interesantísimo. No es lo mismo control que supervisión, exacto, José Chetti. Por eso a mí no me vengan con el cuarto de la supervisión. ¿Supervisar qué? Controlan totalmente. Ustedes se imaginan a Peter Brown metido en la Junta de Control Fiscal, un militar, pensando desde ahí, y él mismo lo dice, no tengo la capacidad, no tengo la preparación. Fíjense lo que no dice Osvaldo Soto, porque Osvaldo dice que sí, que él está preparado. Él está preparado. La gente mala se joroban sola, yo saying. Pierre Loser, en inglés, que le gusta a los PNP, is a clear and present danger to the people of Puerto Rico. Qué interesante. Margarita, informó ese Peter estar en la Junta, pues ese dinero que se asignó es para crear la estabilidad de la inversión en las farmacéuticas y no por amor a la isla. Los republicanos no nos quieren en Florida y para que los Boris regresen se tiene que arreglar la economía en la colonia. Exactamente. Hay que ver, porque precisamente Peter Brown lo que sí está empujando es el asunto de la farmacéutica. Yo quiero hacer esa entrevista y espero conseguir 2 entrevistas importantes de cara a las elecciones, como siempre hacemos en Bonita, que son las entrevistas en profundidad para dirigir los temas que nos parecen son urgentes cuando el país salga a votar. Uno es el de la Junta de Control Fiscal. Y cómo lo que va a pasar a partir del 2021 tiene que pasar a través de la ley promesa, porque si no, las prioridades del desarrollo de Puerto Rico definitivamente se limitan con esa Junta. Y por otro lado, ¿cuáles son las fortalezas de unos y otros a la hora de ir a negociar a Washington entre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y las fuerzas de allá y quiénes son los que están allí y pueden influenciar positivamente para Puerto Rico en esos cambios que tienen que darse? Eso por un lado, con personas que me puedan hablar directamente del asunto de cómo debe enmendarse promesa para que le sirva a Puerto Rico. Y sobre todo, quiénes son los que tienen o no tienen influencia, cuáles son los poderes que se están dando allá, cuáles son las implicaciones que tienen una Alexandria Ocasio-Cortez, una Nidia Velázquez versus otros puertorriqueños, la comunidad de la diáspora influyendo en el voto de las elecciones en Estados Unidos, todo eso, cómo se constituye el poder en el Congreso. Y ahí tengo que decirles que uno de los que quiero entrevistar es a Luis Gutiérrez, porque estuvo allí. Yo quiero entrevistar a Nidia Velázquez, todavía no lo he logrado, vamos a ver si lo puedo lograr antes de las elecciones, pero esas son la gente que nos pueden decir que tenemos que cuestionar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está ese poder allí? ¿Cómo puede ser influenciado? ¿Cómo no? ¿Cómo se da o cómo no se da? ¿Gana fulano? ¿Gana sutano? ¿Cómo cree que van a ser las fuerzas para que Puerto Rico realmente pueda maniobrar con esa Junta de Control Fiscal? El pago de la deuda. ¿Quiénes son los que apoyan en Estados Unidos a que se pague? ¿Quiénes son los que apoyan, si alguno, a que se audite? Todo eso, creo que son preguntas importantes. Son las 8:51, yo me tengo que ir. Recuerden que vamos... Recuerde que estamos como siempre en bonitasradio.net, que allí usted puede ir a donar y compartir lo que pueda con nosotros a través de PayPal y tarjetas de crédito. Igualmente, Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, área de negocios, allí también puede contribuir si puede, con el perdón de la redundancia. Que no se olvide que también estamos en cheques o giros postales, envío a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Además, como siempre, también digo que estamos con el apoyo de Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y de wineryoutlet.com. Vaya, promociónenlos, auspícielos, realmente son empresarios puertorriqueños que quieren el proyecto de periodismo al servicio del país. También les digo que estamos en las redes sociales, no se olviden que vamos a Twitter, siempre estamos en iVoox, iTunes y Spotify cuando se acabe este programa, porque también estamos con
podcast. Hoy a las 5 de la tarde vamos a venir con todo lo que ocurra relacionado a la vista pública de Osvaldo Soto. Vamos a ver quiénes están, quiénes preguntan, quiénes participan de la vista a favor y en contra. Yo me imagino que si empieza hoy, el primero será, obviamente, Osvaldo Soto, el cuestionamiento de los legisladores, y después se atenderá el asunto de las personas que vienen a favor y en contra. Así que no se despeguen de Bonita Radio. Nosotros vamos a estar durante el día trayendo información a través de las diferentes redes, pero sobre todo también vamos a estar a las 5 de la tarde haciendo el análisis de lo que ocurra en esa vista. Recuerden, bonitaradio.net, allí a todo, éxito, y no se olviden que lo que queremos hacer es insistir en este periodismo. Hasta ahorita.